orar y hablar con Dios antes de abrir su palabra. Dios, gracias por esta promesa que nos das, de que todo lo que pasa en este mundo no pasa sin que tú lo permitas. Tú estás en control de todo. Aún el enemigo está en tus manos. Porque tú eres el victorioso y el Rey de Reyes. Y no hay nadie como tú. Tú mereces nuestro honor, gloria, oraciones, adoración, nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce al 100, te pido, derrama en su corazón la luz de tu presencia. Dios, si estamos aquí sirviendo a otras cosas cuando antes te conocíamos y ahora andamos alejados de ti, Señor, ayúdanos a comprender la grandeza de tu ser y ayúdanos a amarte de corazón y servirte de corazón. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Apocalipsis. Hoy estamos en capítulo 16. Para los nuevos, estamos estudiando poco a poco el libro de Apocalipsis. Hoy nos toca leer el capítulo 16. Es el último libro de la Biblia. Y ha sido de gran bendición estar en ese libro. Y hoy, gracias a Dios, tenemos un capítulo más que vamos a estudiar. Y esto se encuentra en la página 1296. 1296, Apocalipsis 16, es lo que nos toca hoy. La semana pasada, capítulo 15. Antes de comenzar, unas preguntas. En primer lugar, hemos cantado que no tenemos por qué temer el día de mañana porque Dios vive, que Jesús vive. Y te pregunto, ¿temes el día de mañana? ¿Temes el futuro? ¿Qué temes del futuro? Hay muchas cosas que a veces tememos, ¿no? Tal vez enfermedad, tal vez una tragedia, tal vez el juicio de Dios. Casi lo que más me hace temer a mí es lo desconocido, ¿no? Cosas que no puedo controlar, queremos controlar todo y no podemos. La confianza que estamos aprendiendo de este libro de Apocalipsis es que Dios realmente controla todo, ¿no es cierto? El pasado, el presente y el futuro. Y el hermoso mensaje de lo que estamos cantando es esto. Podemos realmente enfrentar el futuro con una tranquilidad cuando estamos en los caminos de Dios. Muchos no pueden hacerlo, pero estudiando la palabra de Dios conocemos más de Dios, quién es Él. Es difícil confiar en un Dios desconocido. Si las personas te dicen debes confiar en Dios, es difícil confiar en Dios cuando no lo conoces. Tenemos su palabra para conocerlo. ¿Cómo es Él? Es algo bien hermoso. No sé si en algún momento has sobrevivido un desastre natural. En sus países hay más desastres naturales que aquí. En México, Guatemala en particular, podemos hablar de terremotos, podemos hablar de huracanes, podemos hablar de inundaciones, muchas cosas suelen suceder, más que aquí en Canadá. Si es que has vivido una emergencia así, un desastre natural, te pregunto si estabas preparado para ese día. Y te pregunto, ¿qué es lo que hubieras hecho de antemano si hubieras sabido del momento del desastre? ¿Qué cosas hubieras cambiado de antemano para estar preparado?
Aquí en la pantalla es una foto del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Algunos de ustedes estuvieron allí mismo. Algunos de ustedes se acuerdan de la intensidad de ese terremoto. Estuve en México, en la Ciudad de México, antes y después de ese terremoto. Era un niño, tenía como 12 años en ese entonces, pero teníamos amigos que vivían en la Ciudad de México y algunos perdieron sus casas y me acuerdo de lo fuerte que fue realmente ese evento. Ha habido otros terremotos después, en otros años, pero eso fue algo muy fuerte. En Guatemala no me acuerdo bien la fecha, pero más o menos un año después tal vez, un terremoto muy, muy fuerte también. Son momentos inolvidables, ¿no? Cuando vives esto, cuando todo lo que debe estar estable tiembla. Es algo increíble sobrevivirlo. Esto es del huracán que pasó en Acapulco el año pasado. Algunos de ustedes viven cerca de Acapulco y algunos de ustedes tenían familiares viviendo ahí, cuando de la nada, algo que fue nada más una tormenta tropical, como en cuestión de horas se volvió una categoría 4 o 5 y azotó la ciudad y destruyó increíblemente la ciudad de Acapulco. Es algo tremendo vivir esto. Y te pregunto, ¿estamos preparados para estos eventos? Y tocamos este punto porque sabemos que viene algo mucho más fuerte. En esos días, en Apocalipsis 15, lo que estudiamos la semana pasada, decía, comenzamos a leer capítulos fuertes con la descripción del fin del mundo, de las plagas que Dios va a enviar para destruir al mundo. Y es a veces algo que nos hace preguntar o cuestionar, ¿por qué está todo eso en la Biblia? ¿Cuál es el punto de tener todas esas historias en la Biblia? Es para infundir terror en nosotros. Esto es el propósito de Dios en hacer que Juan, que escribió ese libro, por eso Dios le mostró y hizo que escribiera esos capítulos, es porque Dios quiere que tengamos puro miedo. Eso es el punto. Y lo que estamos viendo que realmente es todo lo contrario. La semana pasada hablábamos de 2 ejemplos. Un ejemplo fue de la nación de Israel, cuando vivían como esclavos en Egipto, y Dios tenía su plan para rescatarlos con las manos, a través de la mano de Moisés. Y para ellos fue una victoria increíble, las 10 plagas que Dios envió a Egipto, y después cuando el Mar Rojo se vino sobre el ejército del faraón y sus soldados, y para ellos de ver la victoria fue algo increíble. Pero lo que Dios nos está mostrando en Apocalipsis de la victoria final es para animarnos a nosotros en la lucha que tenemos, que la victoria final está por venir. Y es algo que ellos en su tiempo, ellos no sabían cómo iba a terminar la historia. Eso fue parte de su susto cuando eran esclavos. ¿Qué? ¿Vamos a vivir como esclavos para siempre? O cuando estaban antes del Mar Rojo, no sabían que Dios iba a abrir el mar para abrir paso en tierra seca para ellos. No sabían cómo iba a terminar la historia y por eso sintieron temor. Y para los que siguieron a Cristo en aquellos tiempos de Apocalipsis, en el contexto, igual tenían ese temor. Estaban viviendo en los tiempos de Roma y diciendo, Dios, Roma nos está tratando mal, nos están matando, nos están persiguiendo. ¿Cómo va a terminar ese asunto? Y Dios dio a Juan todo esto para que él lo escribiera para ellos en su tiempo, pero también para nosotros en nuestro tiempo, para decirnos realmente cómo va a terminar el asunto, que Dios va a ganar. El malo y el mal no va a tener la victoria, no va a tener la última palabra, es Dios. Puse otro ejemplo la semana pasada de la Segunda Guerra Mundial. Los que vivían en Europa en aquellos tiempos, hablábamos hace 8 días del sufrimiento que tenían. Y una de las cosas fue la incertidumbre. ¿Cómo va a terminar todo eso de la Segunda Guerra Mundial? No sabían realmente cómo iba a terminar la guerra. Si iban a ganar sobre Alemania o si iban a perder y estar bajo esclavitud de ellos por siglos. Eso no lo sabían. Y en Apocalipsis lo que estamos viendo con todo esto,
De las copas de la ira de Dios que vamos a estudiar hoy en capítulo 16, Dios nos está mostrando la gran victoria que espera a las personas que están en Cristo. Pero también las cosas serias, porque no todos están en Cristo. Así que también sirve igual como advertencia para las personas que no están en Cristo. Es para animar a los que están en Cristo, pero también es como advertencia para los que no están en Cristo. Para ambas cosas. Entonces hoy vamos a leer ese capítulo y lo que quiero que veas y que también te preguntes cuando estamos leyendo esto, uno, sobre quién va a caer la ira de Dios. ¿Quién se escapará de la ira de Dios y quién va a sufrir la ira de Dios? Número uno. Y número dos, ¿cómo podemos estar preparados nosotros? Porque viene algo mucho más fuerte que un huracán, algo mucho más fuerte que un terremoto, que es el juicio de Dios. Vamos a leer ahora el capítulo 16, las 7 copas de la ira de Dios. Aquí está escribiendo Juan. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del ¿qué? Del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y toda la gente que tenía la ¿qué? La marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga como maligna y repugnante. Así que primer copa de la ira de Dios afecta la salud de la gente con una llaga repugnante y maligna. Todos sabemos que no tener la salud es algo difícil, y cuando es algo que realmente no tiene remedio, más difícil aún. Quiero que veamos aquí estas personas que reciben la llaga. No es para todas las personas que están en el planeta. Dice a toda la gente que tiene la marca de la bestia y que adoraba su imagen. En pocas palabras, las personas que no están en los caminos de Dios, las personas que no tienen sus pecados perdonados, las personas que rechazan a Cristo, son esas personas. Y esta cosa solo les pasará a ellos. Dios no castiga al inocente. Dios castiga a la persona que está del lado del enemigo. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el ¿qué? El mar. Y el mar se convirtió en ¿qué? Sangre, como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. Así que es algo semejante a lo que se puede leer de las 10 plagas sobre Egipto. De hecho, hay muchos paralelos entre esas plagas y las plagas de lo que Dios envió en aquel entonces en Egipto. Aquí está hablando del agua salada. En un instante se convierte en sangre y se muere todo ser viviente que está en el mar. En aquellos tiempos, casi todo el mundo vivía cerca del mar. Las ciudades grandes, prácticamente todas estaban cerca del mar, porque no había autopistas, carreteras en aquellos tiempos. El transporte siempre era en barco, así que los puertos y las ciudades grandes, toda la civilización más o menos se encontraba cerca del mar, y la gente se transportaba en el mar, y también del mar vivían muchos. Así, pues, si hablamos de comida y todo esto, el mar es necesario para vivir. Entonces esto sería algo muy fuerte, escuchar esto. Todo que vive, desde los peces más grandes hasta los peces más pequeños, muertos en un instante. Versículo 3, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ¿qué? Los ríos y los manantiales, y estos también se convirtieron en sangre. Aquí ahora está afectando el agua dulce. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Entonces el ángel está diciendo: Dios, tú eres muy justo en lo que estás haciendo aquí. ¿Por qué tan justo? Versículo 6 lo explica. Ellos derramaron la sangre ¿de quién? Santos y de profetas. Como hemos dicho aquí una y otra vez, cuando la Biblia habla de santos, santos son las personas perdonadas.
A veces decimos los santos siempre son los santos de San Pedro y San Marcos y esos santos, pero cuando habla de santos simplemente está diciendo que había personas que derramaron la sangre de los que siguen a Dios. En todos los tiempos del mundo, en todos los países, hay momentos cuando los cristianos, los que siguen a Cristo, la gente los quiere matar. Hasta hoy en día, anteayer, el viernes, hablaba con un señor que hace poco estuvo en África y hablaba de los mártires que había hablado con familiares de mártires. Habló con un joven, 20 años, cuando dejó la fe musulmana. Su padre y sus tíos lo fueron a dejar en el desierto para que los animales salvajes lo mataran. Con la ayuda de Dios duró 3 días ahí en la selva y se escapó de ellos. Hasta la fecha siempre hay como fricción entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo, y en muchos tiempos los matan. Hasta la fecha matan a los que siguen a Cristo. Y aquí está diciendo que la agua dulce, ellos tienen que tomar la sangre, y dice que eso es justo porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú le has dado a beber sangre como se lo merecen. Es lo que dice el versículo 6. Le has dado a beber sangre como se lo merecen, porque ellos derramaron la sangre de los que siguen a Cristo. Ellos van a también beber sangre en vez de agua. Versículo 7. Oí también que el altar respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y ¿qué? Y justos son tus ¿qué? Juicios. Dios es un Dios justo. Y hemos hablado de eso aquí, pero hoy quiero mencionar esto otra vez, que en el mundo a veces es difícil para nosotros porque no tenemos jueces justos. Hay jueces que se dejan comprar, que con el dinero nos dan un juicio justo. Pero Dios no es así. Dios da a cada uno su merecido. Entonces Dios es un juez justo. Y por eso igual los que no están en Cristo, los que no están perdonados, van a recibir igual lo que se merecen. ¿Sí? Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre ¿qué? El sol, al cual se le permitió quemar ¿con qué? Con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles ¿qué? Quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, ¿qué es lo que hicieron? Maldijeron su nombre. Y quiero que veamos esto. Dios nunca condena a la persona que se refugia en Jesús. Pero aquí se demuestra el corazón de algunos seres humanos. Algunos seres humanos se endurecen en el corazón, como estos que están viendo que esas cosas que Dios está haciendo viene por su maldad, y en vez de arrepentirse, se endurecen en el corazón y maldicen el nombre de Dios. En vez de darle gloria a Dios, maldicen su nombre. Eso revela la rebeldía del corazón del ser humano. Cuando vemos la gloria de Dios, debemos de agradecerlo por todo lo que nos ha dado, y debemos humillarnos delante de Él, y algunos no lo hacen. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la ¿qué? La oscuridad. Si se acuerdan de una de las plagas, fue plaga número 9, creo. Dios envió pura oscuridad a la nación de Egipto. Y aquí estamos viendo lo mismo. El reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua ¿de qué? De dolor. Y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, ¿qué dice? ¿Se arrepintieron? No. Maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Entonces vemos otra vez, las personas que no se arrepienten van a recibir lo que se les merece. Versículo 12. El sexto ángel
derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3, ¿qué? Espíritus malignos que parecían, ¿qué? Ranas. Ok, qué raro todo esto, pero de la boca del dragón, boca de la bestia, boca del falso profeta salen 3 demonios que parecían ranas. Versículo 14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales, ¿qué? Milagrosas, y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios, ¿quién? Todopoderoso. Así que varias cosas aquí. Uno, esos demonios van engañando a la gente para reunir a la gente para una gran batalla. La batalla es con nombre Armagedón. Es algo muy famoso por las películas y vamos a ver que eso sí es el nombre de la batalla. Pero quiero que vean algo interesante. Versículo 14 habla de los espíritus demonios que hacen señales milagrosas. Hay personas que ven milagros en este mundo y dicen, como esta persona está haciendo un milagro, esa persona es de Dios. Y no siempre es así. Hay poderes en este mundo que vienen de los demonios. Y hay milagros que suceden en nuestro mundo que no son milagros que vienen de Dios. Y esos poderes vienen del enemigo simplemente para engañar a uno y no para otra cosa. Para que uno siga al enemigo. Ustedes saben que hay varios que siguen lo que es la Santa Muerte. Y no es cierto que algunos dicen que la Santa Muerte les da lo que quieren. Es un ejemplo, ¿no? Tienen poder, pero es para engañar. Es para que uno no siga a Cristo, sino para que siga el enemigo. Pues vamos a hablar más de esta batalla, porque esos demonios están reuniendo a los reyes del mundo para la batalla del gran día. Pero versículo 15, lo vamos a leer, pero vamos a volver a este versículo. Dice Jesús aquí, cuidado, vengo como un ¿qué? Ladrón. Dichoso el que se mantenga como despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande como desnudo y sufra ¿qué? Vergüenza por su desnudez. Entonces vamos a volver a este versículo porque es muy importante, pero quiero leer versículo 16, hablando de la batalla. Dice, entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama ¿cómo? Armagedón. Es muy famoso, películas con ese nombre y todo, ¿verdad? Y hay algo de debate entre las personas. Algunos dicen que esto es una batalla literal que va a pasar en algún momento, en algún lugar, y otros lo toman como algo figurado. Pero como siempre, lo que quiero que hagamos aquí en nuestro estudio de Apocalipsis es enfocarnos en lo que sí está claro. Y lo que sí está claro es que hay una batalla, hay una guerra. Y si esto es en sentido figurado o sentido literal, realmente no importa para nosotros y para nuestras vidas. Porque lo que importa para nosotros es entender que es una guerra espiritual. Y todos los seres humanos en el planeta, y eso te incluye a ti, o somos del lado de Dios, o somos del lado del enemigo. Y los que son del lado del enemigo están en contra de Dios y están batallando contra Él. Uno no puede ser neutral en ese aspecto. O estamos a favor de Dios o estamos en contra de Dios. No hay seres humanos neutrales en ese aspecto. Y solo los que están en Cristo, perdonados por Él, están de su lado. Tus padres pueden tener fe. Tus abuelos pueden tener fe. ¿Pero qué de ti? ¿Dónde estás tú? La fe no viene de herencia. Cada uno de nosotros tenemos que responder a las promesas y al llamado de Dios. Eso está claro en toda la Biblia. Entonces, versículo 17
el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, ¿qué decía? Se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. Ni siquiera el terremoto de 85 en la Ciudad de México. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. ¿Y ahora se arrepintieron? ¿Qué es lo que dice? Y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Entonces son cosas serias que estamos leyendo aquí en este capítulo. Quiero terminar ese capítulo con unas preguntas para nosotros. Número 1. ¿Qué tan cierto es que va a pasar todo esto? ¿Es un mito? ¿Es cuenta de hadas? ¿Quién mostró esto a Juan? ¿Quién? Dios, nuestro creador, el que hizo el planeta, mostró esto a Juan y le dijo a Juan que lo escribiera en la Biblia porque Dios quería que lo tuviéramos. Esto no es palabra de Wilfredo, eso no es palabra de otro ser humano, es la palabra de Dios. Así que todo eso es cierto. Lo que Dios dice siempre se lleva a cabo. Eso es lo que va a pasar con nuestro planeta. Las películas nos dan ideas, pero aquí realmente es cómo se va a terminar. Segunda pregunta. ¿Cómo es que engaña el enemigo a la gente en nuestro tiempo? ¿La gente realmente está preparada para esto? Sabemos que no. Cuando tú lees en el libro de Génesis, en el primer pecado, la pregunta del enemigo a Adán y Eva fue, ¿en verdad dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles? ¿En verdad dijo esto? Como que les introdujo la idea de que pueden obedecer a Dios o pueden no obedecer a Dios. Una de las mentiras muy grandes del enemigo en nuestro tiempo es esto: que tú y yo podemos hacer un lado a Dios. El mensaje de la mayoría de las películas de Disney en nuestro tiempo es: haz lo que te guste, lo que sientes en tu corazón, hazlo, y estarás libre, estarás en libertad. Necesitas hacer a un lado el yugo opresor de tus padres, de la sociedad, y necesitas expresar lo que tú tienes adentro. Eso es lo que se encuentra en las películas de Disney y también en nuestro tiempo, ¿no es cierto? En las escuelas de nuestro tiempo, en las pláticas de las personas, lo que el enemigo dice a nosotros: haz lo que tú quieras con tu vida. No tome en cuenta a Dios. O Dios no existe. O a Dios no le importa lo que hagamos con nuestras vidas. Y es una mentira que viene directamente de la boca del enemigo. Tenemos que entregar cuentas a Dios algún día. Todos. Entonces, tercera pregunta simplemente es esto: ¿estás preparado? Porque vuelvo a decir, todo eso está aquí, por un lado como tipo de advertencia, pero también es para animar a los que estamos en Cristo a seguir adelante, para mostrarnos que Él es el que tiene la última palabra. Ahora vamos a volver al versículo 15 para leer lo que dice Jesús, porque Él está hablando aquí. Él dice aquí en versículo 15, ¿cuál es la primera palabra? Cuidado, cuidado. No sé si en algún momento tus padres te han dicho esto:
A lo mejor lo decimos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Cuidado. Es algo cuando tus padres te dicen cuidado, debes tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué si un doctor te dijera, cuidado, estás a punto de desarrollar diabetes? Cuidado, si sigues este camino vas a tener cáncer. Pues a lo mejor tomarías más en cuenta, ¿no? Palabra de un doctor, que tal vez la palabra de tus papis. Pero ¿qué cuando Jesús dice cuidado? Debemos hacerle caso. Dice, vengo como un ¿qué? Un ladrón. ¿En qué sentido como ladrón? ¿Que entra a robar nuestras casas? No. Es como un ladrón no avisa. Un ladrón nunca te llama de antemano a decir, hoy vengo, quiero que estés listo, vengo hoy. No. Jesús no va a anunciar de antemano. Los que han vivido un terremoto, tú sabes cómo es. Un momento estás comiendo y otro segundo después todo está temblando. Es increíble, ¿no? Es increíble. Así llegará Jesús, sin aviso. Dichoso el que se mantenga despierto con su ¿qué? Con su ropa a la mano. No sea que ande como desnudo y sufra ¿qué? Vergüenza por su desnudez. Dicen los expertos que muchos seres humanos tienen varios sueños en común. Uno de los sueños es de repente estar en público desnudo. No sé si has tenido un sueño cuando piensas esto, pero dicen que las cosas que nos dan vergüenza, a veces uno sueña con estas cosas. Sería bien horrible de repente estar en un lugar público y decir, no tengo pantalones, ¿verdad? Pero estar en presencia de Dios, desnudo. ¿De qué está hablando? Que todos somos pecadores. Y estar en el pecado es estar como desnudo en público. Es una vergüenza. Pero habla de ropa. ¿Qué clase de ropa es? Es la justicia de Cristo. Nadie es perfecto. Todos necesitamos la perfección de Cristo. Si aparecemos en la presencia de Dios sin ser perdonados, vamos a sentirnos como desnudos en el día de tu boda, el día de tu graduación o en público. Pero cuando le has dicho a Jesús, Jesús, me arrepiento, necesito tu perfección, no vas a tener por qué sentir vergüenza, porque en la presencia de Dios vas a estar en ropa blanca, sin mancha. La perfección de Cristo va a ser tu ropa en ese momento. Esa es la historia de la Biblia. En cada generación Dios dice a los seres humanos, sigan a mi hijo, creen a mi hijo, les va a dar la ropa que necesitan. Y tenemos que escoger que sí o que no. Y algunos se aferran a su ropa manchada, se aferran a su desnudez, se aferran a su vergüenza, que es el pecado, y rechazan a Cristo. Y esos son los que recibirán la plenitud de la ira de Dios. ¿Estás preparado? Es la pregunta. ¿Tienes la ropa de Jesús? ¿Te has arrepentido? Si eso no comprendes al 100, habla conmigo, vamos a tomar un café y te lo explico bien. Si lo entiendes y no lo has hecho, ¿qué te detiene? El Señor no va a avisar. Eso es el punto. Él está diciendo, cuidado. ¿Sí? Si ya estás preparado, excelente, excelente. ¿Lo que haces? Necesitas preparar a otras gentes. Muchos de ustedes me han dicho en el terremoto de 2017 en particular, que pasó en horas de la escuela. Muchos de ustedes tuvieron a niños, hijos en la escuela. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? No en ti mismo, en tus hijos. ¿Dónde están mis hijos y cómo están mis hijos?
Y necesitas pensar en lo mismo con esto. ¿Qué de tus seres queridos? La buena noticia que tienes es que puedes decirles, mira, Jesús te ofrece ropa blanca y perfecta, no importa lo que hayas hecho en tu vida, tú puedes estar listo para su regreso. Entonces, si estás listo tú, si estás preparado tú, necesitas preparar a otros. Es uno. Otro es esto. Versículo 15, vamos a leer otra vez, dice, cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga como despierto, despierto. Porque aún los que estamos en los caminos de Cristo, fácilmente podemos, ¿qué? Dormir. Y no estar realmente listos para su regreso. ¿Qué es lo que nos hace no estar listos? La preocupación del dinero, los vicios, los placeres. También podemos enfocarnos en los regalos de Dios de la familia, nuestros nietos, cosas buenas, ¿verdad? Que nos puedan hacer desviar del camino o nos pueden hacer dormidos cuando debemos estar despiertos. Entonces, ¿cómo puedes mantenerte despierto para estar listo? Hablo todo el tiempo de 4 cosas y vuelvo a repetir las mismas 4 cosas. Número 1, tus amigos. Tus amigos cuentan mucho. Si tienes amigos que no piensan seriamente en las cosas de Dios y si te están jalando al otro lado, ten cuidado. Necesitas escoger con cuidado tus amigos. Tus compañeros, nadie escoge realmente sus compañeros, pero los amigos, tú escoges tus amigos. 1. 2. La oración. Cuando tú oras todos los días y hablas con Dios y le dices, Dios, ayúdame. Dios, por favor, manténme despierto. Te mantiene despierto, te despierta. Número 3. De leer la Biblia. De leer Apocalipsis. Cuando tú lees las cosas de Dios, eso todos los días, cuando lees la Biblia todos los días, como un hábito de comer los 3 tiempos, si lees tu Biblia todos los días, eso te mantiene despierto. Entonces los amigos, la oración, la lectura, y número 4, simplemente lo que estamos haciendo aquí, escuchar la palabra de Dios en una iglesia. La receta de Dios para seguir a Cristo es ser miembro de una iglesia y serle fiel a Dios en esta iglesia. Eso es parte de la receta de Dios para seguirlo. Entonces son 4 puntos prácticos para poner en práctica en tu vida para estar despierto. Porque Jesús dice, cuidado, vengo como un ladrón. Y para los que no están en los caminos de Él, va a ser pura vergüenza y puro castigo y la eternidad sin Él. Pero para nosotros que estamos en sus caminos, ¿cómo va a ser? Va a ser la gloria de ver a nuestro Dios por fin y escuchar sus palabras de bienvenido al cielo. Como dice aquí en ese libro, Jesús, queremos que vengas pronto, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por este capítulo 16 de Apocalipsis. Gracias por lo que nos dices aquí, para prepararnos, para estar listos, no por un terremoto ni por un huracán, sino por tu regreso y el fin del mundo. Jesús, si hay alguien aquí que no tiene la ropa de la perfección de Cristo, te pido por esa persona. Dios, si algunos aquí estamos dormidos en vez de despiertos, te pido, despiértanos. Jesús, ayúdanos a terminar bien nuestras carreras y amarte con todo el corazón hasta el último día. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Pues vamos a ponernos de pie.
Y vamos a cantar la canción 351. Una hermosa canción, cortita, así que la vamos a cantar. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti. Seguir tu caminar, seguir sin desmayar, seguir hasta el final. 351.